Entonces, quiero pedirle, por favor, al doctor Ignacio Murillo que pase al frente a hacer una sesión de conclusiones de todo este encuentro estos 2 días para dar un enfoque interdisciplinar de todos estos trabajos que hemos estado escuchando desde la alta especialización y planteamientos más globales, y él nos hará el favor de hacer unas conclusiones globales para pasar después a la clausura de este evento. Muy bien, pues me ha tocado a mí la tarea de concluir, hacer unas conclusiones que en ningún caso van a intentar ser un resumen de todo lo que hemos visto aquí. Yo quiero comenzar, primero diciendo, como dije ya al principio cuando expuse, que la verdad es que el Congreso me hacía mucha ilusión, en el sentido positivo del término, porque puesto que me dedico al estudio interdisciplinar del hábito, me encontraba como con... esto es como ir a Disneylandia, ¿no? Ver de nuevo, ¿no? ver lo que más te gusta, ¿no? Y efectivamente puedo decir que una vez acabado el simposio he quedado sorprendido porque he aprendido mucho, porque he visto que realmente había muchas perspectivas distintas, algunas incluso sorprendentes para mí. Y pienso además que, puesto que este simposio está dentro de un gran proyecto que tiene como tema la unidad del viviente, ¿no? La unidad del viviente desde la fase embrionaria hasta el desarrollo de los hábitos, me parece que el mismo simposio, aunque se centraba en los hábitos, también contiene una alusión clarísima a ese problema central. Bueno, yo hago algunas reflexiones y planteo algunas preguntas, también porque, por si puede servir, pienso que de este simposio parece que va a salir una publicación, está previsto, y me parece que es interesante que nos hayamos escuchado y también que se planteen preguntas comunes para que el esfuerzo sea realmente interdisciplinar y veamos cómo se puede integrar lo que hemos aprendido. La primera reflexión que quiero hacer es que se ve que la interdisciplinaridad no es un adorno, que un tema como los hábitos es un tema que hay que abordar de manera interdisciplinar. Y me parece que lo hemos mostrado en niveles desde los más básicos a los más, podríamos decir, altos. Hemos presenciado el estudio del hábito desde la creación de los hábitos más simples y de cuál es su correlato neuronal. Hemos visto la implicación que tienen los hábitos en determinadas conductas. Hemos visto la importancia que tienen los hábitos en la educación, en la sociedad, etc. Bueno, el aprendizaje es algo característico de la vida, de todos los vivientes. Pienso que el mismo fenómeno de la evolución, que es algo tan característico de los seres vivos, es una forma de aprendizaje. Es una forma de aprendizaje porque la novedad se adapta al medio, y el aprendizaje también es una forma de adaptación, pienso que no solo, pero desde luego es una adaptación. Y en la evolución hay un aprendizaje de los seres vivos que se adaptan al medio. Claro, en los seres vivos más complejos el aprendizaje ya no solamente se da a nivel específico. Cada especie o cada filum adquiere unas adaptaciones a unos determinados medios, sino que los individuos adquieren una cierta plasticidad y una cierta capacidad de aprendizaje individual, de adaptación al medio. Me parece que el estudio de los hábitos está más bien en esta línea, ¿no? Nos damos cuenta de que incluso en organismos, hemos visto con claridad cómo uno de los modelos más usados para estudiar los hábitos es la rata, y que es un mamífero como nosotros, pero un mamífero con un cerebro mucho más simple. Y sin embargo nos encontramos en ella una capacidad de aprendizaje muy importante y que nos sirve para entender mejor al ser humano. Claro, esto, de todas formas, este aprendizaje ocurre de un modo muy especial en el ser humano. Y ahí nos encontramos que ese aprendizaje se convierte en formas de saber. Saber explícito, que también de algún modo es habitual. Hace poco escuchábamos cómo incluso esta distinción que a veces se hace entre el qué y el cómo, entre la memoria declarativa y la memoria implícita, no es una frontera tan neta, sino que las dos están muy conectadas. Y desde luego hay hábitos que son hábitos cognitivos. Hemos visto incluso
cuáles son los problemas que plantean los hábitos cognitivos, como por ejemplo en el desarrollo del pensamiento lógico, etc., ¿no? Hay un aprendizaje que es saber explícito, otro que es aprendizaje conductual, aprendizaje técnico. Y hemos estudiado esta plasticidad y adaptabilidad junto con las consecuencias también negativas que tiene. En la vida también, esto por ejemplo Hans Jonas lo decía, ¿no? El ser vivo, quizás su visión para mí es un poco negativa, pero desde luego tiene un punto importante. En la vida se adquiere como un grado de libertad respecto de la materia en los seres vivos, pero que se paga también con la posibilidad en concreto de morir, en concreto de que haya disfunciones. Y me parece que también sería una forma insuficiente de estudiar los hábitos, verlos simplemente como un modo de crecimiento, como un modo de adaptación, y no darse cuenta de que hay hábitos que son no adaptativos, que son aprendizajes negativos, por decirlo de una manera quizá un poco paradójica. Bueno, retos que se abren. Acabo simplemente mencionando algunos retos y algunas preguntas de una manera casi telegráfica, porque el tiempo nos apremia. Por un lado, un reto que se abre es el de cómo conectar la investigación en el estudio de los hábitos, la investigación animal con los modelos animales, que son los más fáciles de investigar y con los que aprendemos muchísimo acerca del funcionamiento y de cómo se generan los hábitos, con los humanos. Nos encontramos que los hábitos humanos, el aprendizaje humano es mucho más complejo y también que es mucho menos rígido que el que se encuentra en los animales. Y esto me parece que plantea una serie de preguntas. Pienso también que hay otro reto que es el de la comprensión correcta del hábito, o sea, ¿de qué es? Porque esta nos puede ayudar, bueno, por un lado a mejorar los paradigmas experimentales. Si tenemos una visión de hábito más integral y más amplia, podemos hacer unos paradigmas experimentales mucho más adecuados. Mejorar la comprensión de los resultados de estos experimentos y de estas investigaciones y también de su aplicación al hombre. Mejorar la intervención para cambiar y mejorar conductas y comprender por qué no funcionan cuando no funcionan. Porque a veces queremos inducir conductas, incluso podemos decir conductas positivas, pero no lo conseguimos. Y el planteamiento, ¿por qué? Ese es otro de los retos, entender. Y luego entender mejor al ser humano, que es un ser libre. Esto estoy totalmente, ¿no? O sea, pienso que nuestra libertad es un dato primario y esa libertad se manifiesta en que somos los autores. Lo hemos visto constantemente, se nos han estado dando, bueno, hemos visto cómo se induce, se intenta mostrar cuál es el camino correcto, cómo tiene que ser una buena conducta alimentaria, cómo tiene que ser una buena conducta desde el punto de vista de la salud, cómo tiene que ser una buena conducta emocional, etc. Dice, bueno, pero todos son apelaciones a la libertad humana. Tenemos que hacerlo nosotros. Y además, esa libertad se caracteriza también porque permite un crecimiento irrestricto. Es decir, que nosotros, los seres humanos, podemos crecer constantemente. Incluso nos ha dicho que para evitar la neurodegeneración es importante adquirir constantemente nuevas rutinas, pero también nuevos aprendizajes, ¿no? Quizá pues, aprender una lengua a partir de los 50, una lengua nueva y especialmente distinta puede ser útil, precisamente porque el ser humano tiene esa capacidad de aprendizaje. Bueno, y preguntas. Algunas preguntas. Escojo, bueno, por supuesto, conocer mejor la base neurológica y biológica del hábito. ¿Cuál es? Conocemos la importancia que tiene el estriado y hemos visto magníficamente expuesto cuál es la importancia de esa estructura para entender los hábitos. Pero los hábitos humanos, los hábitos complejos, integran otras partes del cerebro que son más difíciles de estudiar. Y eso es una pregunta. ¿Cómo influyen esas otras estructuras del cerebro y cómo influye en la vida del viviente? Bueno, los hábitos buenos. Claro, hábitos buenos y hábitos malos. ¿Los podemos definir simplemente por sus consecuencias? ¿O los hábitos buenos y los hábitos malos son intrínsecamente buenos e intrínsecamente malos? Hemos visto también desde el punto de vista de la educación cómo los hábitos buenos son aquellos que provocan apertura, que por así decir fomentan la plasticidad, por decirlo de una manera neuronal, ¿no? Mientras que los hábitos malos son aquellos que nos cierran, que nos obturan, que nos recluyen en comportamientos que quizá pueden llegar a acabar en adicciones, etc., ¿no? Pero esto es algo
que pertenece a la esencia misma del hábito. No es simplemente una consecuencia, no es que haya hábitos que tienen, por supuesto hay hábitos que tienen consecuencias buenas y hábitos que tienen consecuencias malas, y rutinas que aprendemos que pueden tener en un determinado momento una consecuencia buena y otra mala. Pero para entender el hábito pienso que hay que entender también hasta qué punto los hábitos son buenos y malos en sí mismos. Por supuesto también, cómo intervenir en la ayuda a crecer de los seres humanos. ¿Cómo entender la educación del carácter? Hemos visto, ¿no? Se trata de inculcar valores o de inducir tipos de conducta. ¿O qué relación existe entre el hábito y la libertad? ¿Podemos determinar la meta y simplemente adiestrar al ser humano para alcanzarla? ¿O realmente lo característico del ser humano es que se apropie de los bienes? ¿Qué relación existe entre el hábito y la consciencia? Hay una gran... ¿no? Los hábitos son automatismos y desde luego los hábitos liberan la consciencia, pero ¿hasta qué punto podemos decir que los hábitos que aprende, ¿no? el jugador de golf, el pianista, etcétera, son hábitos inconscientes, que no controlan? Quizá la relación entre hábito y consciencia también es algo que hay que volver a plantearse. ¿Qué relación tiene el hábito con el placer o la satisfacción? A veces en algunos determinados tipos de hábitos, los más sencillos, los podemos definir por la devaluación de la recompensa. Deja de ser importante, ¿no? Y sin embargo, los hábitos positivos permiten disfrutar mejor del bien. Entonces la relación entre placer y hábito es también otro tema abierto, otra pregunta. ¿Es compatible una ética de la autorrealización con los hábitos? ¿No? ¿Y con qué comprensión de los hábitos? Esta sería también otra pregunta. Y también, ¿cuál es la dimensión social del hábito en el aprendizaje y en su eficacia social? Porque los hábitos también se generan en sociedad y tienen consecuencias sociales. También sobre esto hemos hablado y me parece que esta es otra de las grandes preguntas. Y a modo de conclusión, yo simplemente quiero hacer la siguiente reflexión, ¿no? Vemos que el hábito tiene que ver con la unidad del viviente de un modo muy especial. La unidad del viviente exige integración. Los vivientes se caracterizan, en mi opinión, más que por el mantenerse, por su automantenimiento, por su conatus, que decía desde el punto de vista filosófico, hablando de algún filósofo, ¿no? Más que por su tendencia a perseverar en el ser, lo característico de la vida es su capacidad de crecimiento, aunque sea limitada, ¿no? Y ahí es donde se nota mejor la capacidad de integración que tiene la vida. Y los hábitos también tienen esa exigencia de crecimiento. Los hábitos deben ser integrados en la conducta. Y probablemente podemos decir que pensar en la unidad, en la integración de los hábitos integrados son los hábitos positivos, mientras que los hábitos desintegrados son los negativos. Lo vemos esto hasta en el nivel de las enfermedades degenerativas. Cuando somos incapaces de integrar los hábitos, es decir, de usarlos para dirigirlos a fines que nosotros nos proponemos, porque perdemos nuestras capacidades, quizá por enfermedades o quizá también como consecuencia de determinadas conductas, lo que vemos es como una especie de regresión a los hábitos más simples, aquellos que compartimos con los animales inferiores, a las respuestas que son puros automatismos, quizá a las respuestas que están incluso prefijadas ya por la naturaleza, ¿no? y que quedan... Bien, lo que yo pienso que es característico del hábito y una noción interdisciplinar de hábito es entender cómo los hábitos, en el caso del ser humano, son una integración y deben ser integrados en la unidad del viviente. Y bueno, esto es lo que a mí se me ocurre decir. Seguramente muchos de ustedes hubieran dicho cosas distintas y cosas mucho más inteligentes, pero quería hacer, puesto que me lo han pedido, esta breve reflexión y simplemente lo que quiero es fomentar ese diálogo interdisciplinar, sabiendo que interdisciplinar no es simplemente suma de disciplinas, sino que es ponerse a dialogar entre aquellos que las sostienen y las practican. Muchas gracias.